El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos los asistentes al conversatorio Modelos de Comunicación para la Conectividad Social y Ecológica de Bogotá. Este diálogo tiene como objetivo presentar un modelo de comunicación basado en una propuesta de inmersión narrativa como estrategia de promoción de identidad y apropiación del patrimonio natural de Bogotá en el contexto de la crisis ambiental y la valoración de la diversidad biológica y cultural de la ciudad. Nuestro conferencista es Freddy Alexander Niño Morales, es docente universitario y consultor ambiental, cuenta con amplia experiencia investigativa en educación ambiental, gestión y conservación de la diversidad y el trabajo comunitario. Les damos la bienvenida nuevamente y le doy paso a nuestro conferencista de Freddy. Los dejo con él. Buenas tardes a todos. Mil gracias por tu presentación. Bueno, bienvenidos a este diálogo de saberes. Me alegra mucho que podamos acá compartir un rato acerca de un tema importante, ¿no? que nos coliga de alguna manera, y es justamente las acciones que están dirigidas a lo que en el mundo moderno se conoce como la sostenibilidad. Este diálogo entonces no va a profundizar en este tema, por supuesto que no. Digamos que de manera general, haciendo un poco énfasis sobre todo al tema del cuidado de la vida como el objetivo común que a todos nos une en este planeta, el cuidado de la vida en términos de todo lo que significa la palabra cuidado, que es un poco compleja, ¿no es cierto?, pero que puede ser muy simple cuando vemos las interacciones sociales, las muestras de amor, de cariño, hay muchas cosas que están asociadas alrededor del cuidado de la vida y que son libres por completo de cualquier amenaza o quizás cualquier ideología política, militar, lo que sea. El cuidado de la vida es lo que nos une a todos, o lo que nos debería unir a todos como humanos. Tampoco pretende esta charla ser muy técnica. Posiblemente habrán algunas partes que relaten algunos escenarios que se fueron generando a través del tiempo y que por supuesto pues tienen algunas bases teóricas un tanto complejas, pero pues esa no es la idea. La intención de esta charla es justamente ponerlas en la posición en la que deben estar, sobre todo para que se puedan entender y llevar a un público mucho más amplio, ¿no? Es una dificultad que justamente la ciencia ha tenido durante los últimos años y tiene que ver un tanto con la divulgación científica. Entonces, pues, permítanme darles un tanto la introducción de lo que se trata de este diálogo. Voy a compartir una presentación. Para que podamos dar inicio a este conversatorio. Si tienen algún problema para poder observar la diapositiva, estoy ahí pendiente para que me comenten. Vale, supongo que todo el mundo la está viendo. Sí, allá vemos tus diapositivas. Vale, te agradezco. Bien, entonces lo que podemos ver en esa diapositiva es justamente el título de esta charla, el modelo de comunicación. Un modelo de comunicación. Y bueno, ya vamos al final de esta charla vamos a hablar un tanto de qué trata esto de modelos de comunicación. Para algo que está un tanto de moda en la actualidad, que es la conectividad social y ecológica, especialmente de Bogotá. Bogotá es nuestro escenario para poder entablar este diálogo de saberes, porque como sabemos, la superficie total de la ciudad es poco amigable con respecto a la naturaleza, ¿no? La ciudad fue creciendo un tanto desordenado a través de los años, quizás de los siglos, ¿no? No hubo una planificación de ciudad y los temas ambientales pues tampoco estaban en boga para ese momento. Este mapita que ustedes ven en pantalla tiene que ver justamente con lo que se conoce como la estructura ecológica de Bogotá, que está integrada por diferentes cosas. Hablar de conectividad en términos de lo ambiental se centra básicamente en la conectividad.
las áreas protegidas, acá hay una leyenda pequeñita, las cuencas de los ríos, las reservas de la sociedad civil, los parques nacionales, las reservas protectoras, los páramos, los parques estructurantes de Bogotá. Bueno, hay muchos, noten ustedes la cantidad de colores de todo lo que estructuralmente se considera parte de esa estructura ecológica principal de Bogotá. Y también vemos que en los escenarios internacionales donde se pone de manifiesto las necesidades en torno a lo ambiental de las ciudades, entonces también se habla mucho de la conectividad en términos de esa estructura verde, si se pudiera llamar así, ¿no? Que hace que de alguna manera existan corredores biológicos al interior de las urbes o quizás en las zonas rurales. Entonces, el propósito de este diálogo es justamente mostrarles a ustedes una mirada un poco más profunda acerca de la conectividad. Acá entonces hablamos un tanto de la conectividad ecológica cuando ponemos este mapa, pero ¿qué tanto sabemos y qué tantas aproximaciones teóricas existen acerca de la conectividad social? Se habla mucho de los socioecosistemas, por ejemplo, está de moda, o las transiciones socioecológicas, como propuestas diferentes al concepto de sostenibilidad que por tantos años ha tenido tantas críticas, especialmente el de Brundtland, ¿no? El del año 87. Y no sobra decirlo, claro, tenemos un modelo económico que de alguna manera genera tensionantes sobre esa estructura ecológica de Bogotá. Miremos algo que nos preocupa en la actualidad a todos los seres humanos y tiene que ver con la crisis ambiental. Esa crisis ambiental que yo les traje acá, también los límites planetarios, la gráfica, no sé si algunos de ustedes la conozcan, pero nos da una perspectiva de qué se trata de esto, ¿no? Y sobre todo que hace poco, quizás hace un par de semanas, se mencionó en los diarios de todo el mundo que ya no eran 4 límites planetarios los que se habían superado, sino que estamos en 6 límites planetarios superados. Y cuando hablamos de la superación de esos límites, si ustedes ven ahí en la gráfica las zonas rojas, hablamos ya de funciones globales, funciones ecosistémicas, inclusive que ya no tienen posibilidad de retorno. El cambio climático en una zona roja, muy difícil, pasó el límite, la franja, el intervalo de posibilidades de solución, la integridad de la biosfera, el cambio del suelo, el cambio del uso del suelo, el cambio en la calidad del agua potable, el agua dulce disponible. Hace unos años, apenas hace 2 años, en el año 2021-2022, se hablaba que estaba todavía en una zona positiva, que no había ningún problema, pero noten ustedes, apenas en 2 años también hemos comprometido la capacidad del planeta de proporcionar agua potable, dulce. Los ciclos biogeoquímicos de fósforo y nitrógeno superados por completo. También hablamos un tanto de que la acidificación de los océanos, que está directamente asociada al cambio climático, está entrando en una zona de no retorno. Los aerosoles atmosféricos y las nuevas entidades que también hace 2 años no se conocía mucho porque no se podían medir con precisión. Estas nuevas entidades como los plásticos, los microplásticos en los océanos y otras cosas que en la actualidad están preocupando por aumento en concentración, también generan un nivel de preocupación alto y, como ustedes ven, se han superado. Bueno, les quiero abrir esta charla justamente presentándoles a ustedes esa crisis ambiental que no se ha solucionado, que sigue aumentando dramáticamente. Después de 50 años de reacciones, porque la reacción de la humanidad frente a los cambios ambientales que se estaban presentando no es muy lejana. Apenas empezó a emerger en la década del 50 con mayor profundidad en la década del 60. Entonces, la humanidad reacciona de diferentes formas, cumbres climáticas, cumbres ambientales que se han venido sucediendo a través de esos años, libros. Además, el progreso científico ha aumentado tanto las posibilidades de ver el futuro un poco con esperanza. Pero resulta que la crisis ambiental sigue profundizándose a pesar de todas estas maravillosas cosas que han venido surgiendo desde la investigación y también desde las propuestas sociales, ¿no? De eso se trata también este diálogo, presentar un tanto este
ese panorama, esas ópticas diferentes a lo que nos proporciona la ciencia como tal. Tenemos entonces abundante información, tenemos también abundantes herramientas, tenemos quizás cientos de universidades por todo el mundo, quizás miles, trabajando alrededor del tema ambiental, y sin embargo, estos límites planetarios siguen siendo objeto de preocupación. Las zonas de seguridad se han sobrepasado, son 9 límites planetarios, tenemos 6, se habla de un séptimo que pronto, de la acidificación de los océanos, que pronto se superará, y no sabemos entonces qué pueda suceder cuando todas estas cosas empiecen a descompensarse. Desde la ciencia se habla, especialmente desde el pensamiento ambiental que ha emergido desde Latinoamérica, desde el sur también, desde el sur global, se ha hablado mucho no solamente de una crisis ambiental, sino de una crisis civilizatoria. O sea, lo que tenemos en riesgo no es solamente perder la capacidad de sustentar la vida a través del agua, la atmósfera y la biodiversidad, sino que también tenemos la posibilidad de que la civilización occidental colapse. Y no es el pronóstico de cualquier agorero, ¿no? Es el pronóstico mismo de la ciencia. Se habla inclusive en los diarios mucho acerca del famoso reloj del fin del mundo. Noten ustedes entonces que acá hablamos de consecuencias gravísimas que implica la posibilidad de que las personas puedan seguir de alguna manera disfrutando del bienestar que les proporciona el modelo económico que está vigente en este mundo. También podemos ver la crisis ambiental a través de los objetivos del desarrollo sostenible. Miren ustedes, son objetivos, pero al mismo tiempo son problemas. Una parte interesante de los objetivos del desarrollo sostenible tiene que ver justamente en la integración de los problemas sociales como problemas ambientales también. Hace algunos años, el problema ambiental se limitaba exclusivamente quizás a la diversidad o al hábitat que soportaba esa diversidad, los parques nacionales, el problema con la deforestación. Entonces todo se llevaba a un escenario natural, como se podría llamar, a los recursos naturales, como se hablaba en ese entonces. Pero los objetivos del desarrollo sostenible nos dan una perspectiva mucho más amplia. Entonces podemos hablar que esa crisis ambiental o ese problema ambiental que nos preocupa tanto a la humanidad pasa también por la pobreza, por el hambre, por la salud y el bienestar, por la educación de calidad, por la igualdad de género. Imagínense ustedes, ¿quién iba a pensar eso hace algunos años, que el problema ambiental tiene que ver con la equidad y la igualdad de género? Con el agua limpia, que pues, eso es algo que se reconoce, ya se hablaba de eso. Energías asequibles, trabajo decente. Bueno, miren ustedes, son 17, incluyendo las alianzas para lograr los objetivos. Y ya se van a dar cuenta un tanto que hablar de conectividad también es hablar de alianzas, pero a diferentes escalas, porque en ocasiones podemos decir que las alianzas son las que establecen los políticos y las naciones, ¿no? Allá en las reuniones de alto nivel que se sostienen en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en la FAO, entonces van todos los presidentes o sus representantes y firman acuerdos. Entonces pensamos un poco mal en que las alianzas se limitan justamente a esos acuerdos de orden global. Pero también debemos abordar un tanto de las alianzas a una escala un poco más personal. Al finalizar nuestro ejercicio del diálogo, vamos a darnos cuenta un poquito acerca de la importancia de la identidad y de la autenticidad, justamente en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Otra cosa que también preocupa dentro del análisis de los objetivos del desarrollo sostenible es tratarlos de manera independiente, ¿no? O sea, creer que solo apuntando a un objetivo del desarrollo sostenible se van a obtener realmente quizás logros significativos. Los objetivos del desarrollo sostenible dependen unos del otro, así como los límites planetarios que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Si uno pasa o se sobrepasa su zona de segura, afecta a los demás de manera escalonada, ¿no es cierto? Como un efecto dominó. Con los objetivos del desarrollo sostenible también pasa lo mismo. No podemos hablar de un mundo con agua limpia y saneamiento si no se ha eliminado la pobreza del mundo, si no se ha erradicado el hambre o si no tienen las personas salud y bienestar. Es imposible poder hablar de los objetivos del desarrollo sostenible de manera independiente y dividida. Pero lamentablemente a veces para obtener indicadores como números, entonces
de alguna manera conveniente si se hace ese ejercicio de separar los objetivos del desarrollo sostenible, y en la universidad entonces, en el ejercicio de la academia, se prefiere hablar de que yo cumplo, como soy facultad de ingeniería, entonces a mí solo me compete las ciudades sostenibles y la energía asequible, y entonces empezamos a disgregar los objetivos, a minimizarlos, a reducirlos. Bueno, un tanto como ya vamos a ver qué pasa con el método científico. Les traigo acá unas palabras de una docente muy bonita y muy sabia, que es la profesora Patricia Noguera Echeverry, que trabaja en la sede de Manizales, tiene un grupo de pensamiento ambiental muy importante, que resume mucho de lo que se trata de la crisis ambiental. Miren ustedes, en sus bellas palabras poéticas dice: construimos como un todo, ¿no? Como humanidad, mundos ilusorios a través de las grandes utopías de desarrollo y progreso de las naciones, propias de la modernidad, como proyecto de realización de la razón. Mundos ilusorios en los discursos de la ciencia y la tecnología, en las pretensiones de universalidad de la filosofía occidental moderna, en la matematización del mundo. Mundos ilusorios cuya promesa global oculta la singularidad que somos. Y noten algo interesante: hipotecamos la Tierra a esos mundos ilusorios que en algún momento nos han ofrecido un vivir mejor y no el buen vivir. Interesante, ¿no es cierto? Mundos ilusorios. ¿Será que esa utopía del desarrollo sostenible es justamente ese mundo ilusorio que nos habla la profesora Patricia Noguera de Echeverry? Ese modelo de progreso de las naciones que está desarticulado, ¿no es cierto?, con el modelo de cuidado de la vida, de crecimiento personal desarticulado, especialmente cuando existe ese indicador global llamado Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, que mide justamente el progreso y el crecimiento de las naciones, que por cierto ha tenido muchas críticas, inclusive dentro de la misma economía. Hablamos también de discursos de la ciencia y la tecnología con pretensiones de universalidad. Más interesante aún que lo que hablamos anteriormente, el discurso, ¿no?, globalizante. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Frente a un problema que nos agobia, que tiene que ver justamente con la crisis ambiental. La propuesta de Patricia es muy interesante porque nos permite abrir la mirada a las diferentes formas de observar el mundo, ¿no?, que no se limitan exclusivamente a la ciencia. O sea, lo que ustedes perciben acá no es en sí una crítica a la ciencia, porque la ciencia nos ha permitido tener todas las comodidades y el bienestar del cual gozamos, tener esta pantalla de computador frente a nosotros, poder ir a un consultorio médico y tratar enfermedades y quizás curarnos. Hay muchas cosas que nos ha entregado la ciencia, pero debemos avanzar a una mirada mucho más amplia. El modelo de comunicación que ustedes van a ver le apunta un tanto a eso. Ya se van a dar cuenta cómo puede justamente poner en diálogo a diferentes actores, tanto de la academia como de la sociedad. Acá no se trata de cerrar la boca de personas, ¿no es cierto?, ¿quién tiene la razón? No, somos singularidades, miren ustedes, cuya promesa global oculta la singularidad que somos. En un mundo que se proclama diverso, parece que no lo es tanto. Miren ustedes lo que está sucediendo en el panorama político internacional. Se ponen de manifiesto las ideas un poco ortodoxas y quizás dogmáticas acerca de la forma de ver la raza, el sexo. Parecemos que no nos liberamos de esa carga del pasado, ¿no es cierto? Pareciera que sigue ejerciendo alguna forma de poder de decisión sobre nosotros mismos. Y eso, de alguna manera, oculta las singularidades. Ya lo vamos a ver un tanto qué significa lo que Patricia también nos quiere decir en esta frase. Hipotecamos la tierra. Bueno, ¿cuándo hipotecamos algo? ¿Por qué hipotecamos cosas, no? Usualmente hipotecamos propiedades, la casa, el apartamento, y lo hacemos para buscar un bienestar mejor. Pero miren algo muy interesante. Hipotecamos la tierra por esos mundos ilusorios. Tenemos entonces un mundo ilusorio de progreso y de desarrollo. Pero ¿qué tanto la Tierra ha venido a jugar un papel en ese mundo ilusorio? Bueno, ya sabemos de qué forma, ¿no? Una crisis ambiental.
El planeta es como un paciente que está en cuidados intensivos, estaba en cuidados intermedios, pero cada vez que pasan los años, la situación se vuelve más crítica para el planeta. No sabemos a ciencia cierta si pueda de verdad seguir suministrando todos los bienes y servicios que necesitamos para poder, para poder hacer sostenible, ¿no?, la vida de los humanos en el planeta y de todas las formas de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de diferentes formas de ver el mundo, de diferentes visiones? Este grabado que les coloqué a ustedes acá en esta presentación tiene mucho significado, es de Durero y pues muestra justamente una crítica muy mordaz al método científico, de que por muchos años, especialmente desde que Descartes y Newton lo popularizaron, entonces ha generado cierta forma de inconformidad, especialmente cuando se trata de afrontar o describir los fenómenos que pasan en el mundo. Miren ustedes, acá este pintor intenta retratar a su modelo, pero para poder hacer más riguroso el ejercicio de retratar a su modelo, entonces coloca esta cuadrícula intermedia y por medio del juego de sombras se proyecta y él puede hacer justamente una matematización mucho más precisa de la forma de su cuerpo. Pero hay un problema en el ejercicio de este pintor. En la medida que está haciendo la matematización del cuerpo de esta modelo, está perdiendo todas las dimensiones que están asociadas a esa modelo. El amor, las pasiones, los dramas, todo en absoluto. Miren ustedes que es una forma escalar y limitada de ver el mundo real. Claro, el ejercicio de matematizar te da unos indicadores, pero en la medida que estás buscando esos indicadores y los estás colocando para poder dar una explicación del fenómeno, también estás perdiendo otras variables que son mucho más importantes, pero muchas de ellas de orden humano. Y ese es el problema. Cuando intentamos construir un mundo a través de la economía, que justamente cuando hablamos de la economía, pues ha sustraído todas las herramientas matemáticas, ¿no? El modelo neoclásico, por ejemplo, intenta eso, ¿no? De la física y las matemáticas, entonces saca las fórmulas para tratar de predecir escenarios futuros, como ciencia, ¿no? La economía es una ciencia social, por supuesto. Pero en el momento de poder de sustraer esos elementos matematizados, se está perdiendo todas las dimensiones del humano. Y ese es el problema que tenemos y que ya vamos a explicar que tiene que ver justamente con la crisis ambiental. Entonces, las críticas frente al modelo exclusivamente cartesiano, al método científico, se hicieron sonar por todo el periodo posterior a los trabajos de Newton. Lo que pasa es que solo hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, se empezó a formalizar lo que se conoce comúnmente como la teoría de sistemas. Pero miremos un tanto acerca del paradigma científico clásico. El paradigma científico clásico, como lo conocemos, hace énfasis en las partes, mecanicista, es reduccionista, es atomista, los fenómenos son determinísticos, claro, para los científicos es importante predecir escenarios futuros y también dar explicación, ¿no?, de las cosas que pudieron suceder en el pasado para justamente hacer predicciones, ¿no? Es un juego muy interesante al interior de la ciencia que ha tenido muy bonitos resultados, ¿no? Poder predecir, por ejemplo, que el cometa Halley puede pasar cada 76 años, eso es una maravilla del pensamiento humano. Pero lamentablemente la forma de medir y de determinar no se aplica, por ejemplo, a los escenarios sociales. ¿Quién puede predecir a través de una fórmula cuál será el futuro del amor de pareja, de unos recién casados? Es prácticamente imposible poner y colocar todo eso a través de fórmulas matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, hay unos límites frente al estudio de los fenómenos a los cuales está circunscrito el paradigma científico clásico. Además, miren ustedes que el paradigma científico clásico procura o busca el orden en los elementos, describe la materia como unas cuantas partículas elementales, además procura la certidumbre de las cosas, ¿no es cierto? Por eso a la economía le gusta tanto echar mano de las ciencias newtonianas, porque a qué negociante o mercader le gustaría que todo el escenario de negocio fuera impredecible, ¿no?
sobre todo lo que tiene que ver con la utilidad. Ojalá que fuera los gustos homogenizados para poder vender de manera segura. No soy economista, ¿no? Trato de explicarlo a través de mis palabras. Pero miren ustedes que la certidumbre es algo que está implícito dentro del modelo científico tradicional. Además, el modelo científico tradicional propone trayectorias lineales del mundo, busca la estabilidad y armonía y utiliza la termodinámica clásica como un modelo de sistemas en equilibrio. Hablando de la estabilidad y armonía, no sorprende que a mediados del siglo XVIII y siglo XIX los científicos hablaran mucho acerca de un universo parecido a un reloj, ¿no? Donde todas las cosas estaban allá mecánicamente todas interactuando de manera perfecta, ¿no? Era una estabilidad y una armonía. Pero lo que percibimos en el mundo real, en el mundo de lo social, especialmente de las interacciones humanas, y también en el mundo de lo biológico, ¿no? Acá este diálogo también está vinculado un poco con la Facultad de Ciencias, de la cual yo soy egresado, pero en el mundo de lo biológico también es muy difícil poder predecir, en términos de lo que sucede en los ecosistemas, trayectorias lineales, estabilidad y armonía. Al menos eso es lo que nos ha dado a entender las investigaciones más recientes, que tienen que ver justamente con el estudio de los ecosistemas. El paradigma de la complejidad. Bueno, también vale la pena resaltar que el paradigma de la complejidad no se opone al paradigma científico tradicional. Claro, recuerden que lo que estamos hablando son de ciertas limitaciones y tampoco es una crítica al método científico. Ya hemos hablado, y lo dije anteriormente, que ese modelo nos ha traído muchos beneficios, ¿no? Hemos explorado el universo y estamos haciendo muchas cosas más y muchos avances se han conseguido justamente a través del método científico. Pero el paradigma de la complejidad es un complemento. Y eso es muy, muy importante de resaltar. Es un complemento que nos permite describir o comprender los fenómenos de una manera mucho más amplia. Pero la pregunta que surge acá es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema ambiental y la crisis ambiental que nos agobia? Miren ustedes, el énfasis en el paradigma de la complejidad es el todo. O sea, hablamos del pensamiento holístico, organísmico, sistémico, ecológico o inclusive pensamiento ecosistémico. Hablamos de fenómenos estocásticos, azarosos. No hablamos de orden, sino de caos. Además, las partículas elementales son de gran complejidad. ¿Recuerdan ustedes el modelo del átomo que nos enseñaron tanto en el bachillerato como en los primeros semestres de la universidad, donde se veían exclusivamente algunas partículas interactuando? Bueno, las partículas al interior son inmensamente complejas y aún no conocemos a profundidad cuál es la complejidad implícita dentro de esas partículas. Hablamos también de incertidumbre, un término muy famoso especialmente porque se puso de moda a principios del siglo XX con los científicos que estaban allá involucrados con el tema de la física cuántica, ¿no es cierto? La teoría de la incertidumbre tan interesante. Bueno, hay un grado de incertidumbre cuando justamente tenemos fenómenos estocásticos y caos al interior de un sistema. Esto es algo muy importante para tener en cuenta para poder entender qué es lo que está pasando con la crisis ambiental de nuestro tiempo. Los procesos dentro del paradigma de la complejidad no son lineales, tienen gran diversificación y además una complejidad creciente. Y lo percibimos todo el tiempo. De hecho, nuestra angustia como humano es justamente esa incertidumbre y que no sabemos a dónde van a llegar las cosas. Si a buen puerto, si vamos a fallar, si quizás vamos a tener éxito, no lo sabemos. Porque todos los procesos que están asociados a nuestra forma de vivir no son lineales, pueden terminar en cualquier lugar. Además, hay una inestabilidad constante, la dirección del tiempo no se conoce como tal, y además hay irreversibilidad de procesos, y hablamos de la termodinámica del no equilibrio, que comprende la formación de nuevas estructuras y la autoorganización. Esto es muy bonito porque cuando vemos los sistemas complejos, vemos realmente que tienen esa posibilidad de autoorganizarse
mediante diferentes mecanismos. Uno que es muy bonito de ver, del cual no vamos a profundizar acá, es justamente, por ejemplo, la sucesión ecológica. Eso de pasar de un estado donde no hay muchas plantas, digamos en un potrero, donde se ha hecho una actividad de tala y posiblemente se despejó todo. Si ustedes dejan eso solo, y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de vivir en una finca, inmediatamente se dan cuenta que empieza a colonizarse por ciertas plantas, ¿no es cierto? Y se empieza a dar una estructura en términos de tamaño y de forma. Y con el tiempo quizás un bosque se haya regenerado en ese lugar. Eso es un modelo de autoorganización. Lo que se está percibiendo es que las entidades, los organismos vivos que están en ese lugar, de alguna manera interactúan y se autoorganizan y permiten justamente que se complejice el sistema a ese nivel de tener un bosque donde tenemos hábitat para diferentes especies, tanto de plantas como de animales. Y pues hay muchos más ejemplos desde el orden social, desde el orden biológico, que vale la pena justamente entender para poder comprender que el paradigma de la complejidad nos da una perspectiva mucho más amplia acerca de los fenómenos que están afectando al planeta. Y claro, ¿cómo nace este paradigma de la complejidad? Bueno, con algo que se conoce como pensamiento sistémico o como teoría de sistemas. Un biólogo de apellido Bertalanffy, a principios del siglo XX, propuso esto. Ya en el pasado Aristóteles y inclusive nosotros, de hecho, percibimos que todas las cosas están organizadas a través de sistemas, ¿no? Si ustedes ven el apartamento donde viven o la casa, entonces le dan un grado de utilidad a las cosas que los rodean, la cama, las mesas de noche, los televisores, todas las cosas parecen perseguir un objetivo común. Entonces, para explicarles un tanto qué significa esto del sistema, es un conjunto de elementos que están interaccionando. Estoy hablando de un sistema, ¿no? Es un conjunto de elementos que están interaccionando y además esa interacción persigue un objetivo común. En ese caso, es el objetivo común de una habitación donde están interaccionando la cama de manera no formal, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? No es que estén allá interaccionando, agarrándose la mano, no. Estamos hablando de que todas las cosas que están ahí en su habitación, de alguna manera, están aportando al bienestar de la persona que está habitando esa habitación. El objetivo común, entonces, es el bienestar. Y podemos definir, entonces, la habitación como un sistema. Y así podemos hablar de muchos sistemas. Nuestro organismo es un sistema, ¿no? Donde todos los órganos están interactuando para perseguir un objetivo común, que es justamente el cuidado de la vida. Nosotros podemos vivir porque interactúa el corazón, los riñones, el hígado, el cerebro, etc. No podría ser posible un sistema si no hay interacción. Y además, elementos diferenciadores. Miren ustedes estas características tan bonitas que están implícitas en los sistemas. La totalidad, la sinergia. El todo es más que la suma de las partes. Y bueno, acá vale la pena mencionar algo muy interesante acerca de la totalidad. Cuando percibimos los sistemas naturales, los ecosistemas, vemos que todos los elementos, o sea, los animales, los seres vivos, incluyendo los factores abióticos, o sea, la atmósfera, el agua, todas esas cosas están interactuando unas con otras justamente para proporcionar la posibilidad de vida de las especies que están dentro de ese ecosistema. No lo vemos directamente. Las escalas de tiempo son mucho más extensas. Pero lo que sí percibimos es que todas las especies, las estructuras, los organismos que están en ese ecosistema se están beneficiando de la interacción entre uno y otro. Percibimos, por ejemplo, en la relación predador-presa como justamente una interacción en la cual se benefician ambos organismos, ¿no? El león y posiblemente la gacela. Percibimos la muerte, ¿no? Y nos ven un poco cuando vemos esas imágenes en Nat Geo. Pero lo que realmente está sucediendo es que esa interacción está beneficiándolos a los dos y también están beneficiando a todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque hay una totalidad, una sinergia. Todos trabajan en equipo, ¿no? Por así decirlo. Además, dentro de los sistemas hay una diferenciación interna. Miren ustedes lo que les mencionaba hace un rato. Todo sistema está compuesto por partes interrelacionadas que cumplen con distintas funciones. Y esto es clave. Porque lo que hace justamente a un sistema resiliente,
y resistente está también dado por la diferenciación interna que nosotros conocemos como diversidad biológica o como diversidad cultural. Cuando hablamos de la importancia de la diversidad, entonces tenemos que fijarnos justamente en esta característica fundamental de los sistemas. Son organismos que independientemente de su tamaño y si nos gustan o no nos gustan, cumplen con funciones específicas en sus sistemas, en los sistemas ecológicos. Y eso es súper importante. Por eso, el discurso ambiental moderno habla mucho de la diversidad biológica. Por eso existió y seguirá existiendo una COP16 que se realizó en Cali exclusivamente relacionada con la diversidad. No conocemos a profundidad el rol, el papel, las historias, los rasgos de historia de vida de todas las especies del planeta, pero tengan seguro que cada una cumple una función en los ecosistemas. La cucaracha, el ratón, la rata, todas cumplen una función específica en los ecosistemas. Ya las interacciones que nosotros tenemos con esos ecosistemas las hacen potencialmente invasoras o potencialmente peligrosas, pero esas especies cumplen una función específica. Por eso es importante el discurso de la diversidad. Ahora, cuando hablamos de lo social, el discurso de la diversidad cultural también cobra mucha importancia. Y especialmente cuando hablamos de esta palabra llamada distintas funciones. Y yo quiero también que ustedes le pongan un poco de atención a esto, porque al final cuando hablemos del modelo de comunicación, tiene que ver justamente con la resignificación de la identidad individual, de la identidad grupal, ¿verdad? A diferentes escalas. Pero esto de las distintas funciones es algo interesante que nosotros, lamentablemente como humanos, no hemos aprendido de la naturaleza. La naturaleza es un libro abierto que nos enseña muchas cosas. Entendemos que todos trabajan en equipo, la humanidad no. Somos individualistas en esencia. Estamos sumergidos en burbujas diferenciadoras, ¿no? En vez de conectarnos, parece que nos alejamos, no trabajamos en equipo. La naturaleza hace todo lo contrario. Parecemos como contra natura, ¿no? No estamos ahí insertos y no, de alguna manera no imitamos esa característica fundamental de los ecosistemas. Claro, nos preocupa mucho y es muy válido y muy interesante, además muy oportuno, hablar de biomímesis y otras estrategias que están justamente relacionadas con la imitación especialmente de partes de las alas del ave y muchas otras cosas más. Pero cuando hablamos del ecosistema como un todo, entonces no percibimos esas características fundamentales que pueden aportar muchísimo cuando hablamos justamente de poder controlar esta crisis ambiental. Miren ustedes otra característica interesante, la jerarquía. ¿Cómo las percibimos desde el punto de vista humano y cómo se perciben en la naturaleza? Bueno, la jerarquía en lo humano parece más como una relación de dominio, ¿no? Nos interesa dominar, ejercer control sobre los demás seres vivos, sobre los entornos, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Parece que el ejercicio de la jerarquía en los humanos está asociado al cómo someter a lo que nos rodea. De hecho, sometemos a la naturaleza, ¿no? Por eso, en la COP16 se hablaba mucho de hacer la paz con la naturaleza, porque estamos en guerra. La guerra propone eso, ¿no? Ese es su objetivo, someter al enemigo. Entonces, el ejercicio de las jerarquías en las sociedades humanas es completamente opuesto a lo que sucede en la naturaleza. Ustedes en los ecosistemas no ven a un rey león, al rey de la selva. Eso se lo inventó ya los narradores y los guionistas de Disney, ¿no? Con la famosa historia del rey león. Eso no existe. Todos los organismos son importantes y cumplen funciones importantes, desde la hormiga más pequeña hasta el animal carnívoro que está ya en la cima de la cadena alimentaria. Todos son importantes y eso es claro y debemos también resignificarlo como humanidad. Nosotros no consideramos a nuestro entorno importante. Somos importantes nosotros y lo que nos beneficia, ¿no? El se ve lleno, como dicen popularmente. Miren ustedes qué tan bonito sería y qué tantas posibilidades habría de mejorar justamente nuestros sistemas sociales si imitáramos un tanto lo que sucede con las jerarquías en los sistemas ecológicos. Ahora,
los límites. Entonces miren ustedes que los sistemas cuentan con límites que los separan de su ambiente. Miren, nosotros somos un sistema, los humanos, con nuestros órganos, el sistema circulatorio. Tenemos muchos sistemas dentro del gran sistema llamado cuerpo humano. Y el límite es nuestra piel. Bueno, hablando de todo el organismo, ¿no? La piel nos separa del ambiente y además actúa como un filtro de entradas y salidas. Ustedes aplican cremitas, ¿no? De vez en cuando nos aplicamos cremitas, medicamentos, porque entendemos que hay una forma de intercambio entre la piel y nuestro interior. O sea, no es un límite que separa completamente. Si hablamos de la membrana celular, por ejemplo, que es una maravilla del diseño de la naturaleza, también vemos que hay un intercambio entre el interior y el exterior. Pero no cualquier intercambio, es un intercambio con gran complejidad. Entonces, los límites son muy importantes y también tienen mucho que enseñarnos. Miren, lo que yo les estoy mostrando acá es justamente la oportunidad de entablar un diálogo con la naturaleza. La profe Patricia, haciendo una paráfrasis de un poeta llamado Hölderlin, justamente hablaba de que hemos perdido el diálogo con la tierra. No tenemos un lenguaje común. En el proceso de hipotecar la tierra, hemos perdido todo tipo de interacción con ella, como ya les voy a mostrar en otro verso que ella también escribió en uno de sus libros. ¿Y por qué hemos perdido ese diálogo? Bueno, porque justamente no aprendemos de las cosas que son fundamentales y que hacen que esos sistemas hayan perdurado durante casi 4.000 millones de años, 3.800. Bueno, hay algunas diferencias ahí que los científicos quizás no hayan podido conciliar, pero el consenso habla de miles de millones de años de sistemas que han sido sujeto de muchas presiones, ¿no? de muchos tensionantes provenientes del exterior y también internos. Y ahí está. Y la vida todavía está en la Tierra. Nosotros estamos al borde de un caos. Hablamos de la crisis civilizatoria. ¿Por qué no nos tomamos como humanidad un momento para aprender de ese libro de la vida, que es la naturaleza, y entender justamente que debemos entablar un diálogo con ella para aprender que hay una sinergia, que la diversidad es importante, que todas las personas que nos rodean son importantes y quizás más importantes que nosotros? Es más, miren ustedes que este discurso es un tanto también ético, ¿no? Acerca de la humildad y muchas cosas más que están implicadas y que están justamente interrelacionando ya en los sistemas. Que los límites son importantes. Que tantas veces, por ejemplo, nosotros en el ejercicio de la vida establecemos límites con los otros, con el exterior. Somos quizás algo contrario a lo que sucede con las células, ¿no? Mientras que las células son muy selectivas y dejan entrar sustancias y partículas de una manera muy selectiva y en concentraciones muy pequeñas y selectivas, nosotros dejamos entrar todo lo que quiera a nuestra vida. Entonces ni siquiera eso lo imitamos, ¿no? Hay mucho que aprender, hay que entablar un diálogo, hay que reanudar el diálogo con la naturaleza. Y ni que hablar de la regulación y control, ¿no es cierto? ¿Qué tanto aplicamos los mecanismos de regulación y control tal cual como los hace la naturaleza? La naturaleza no tiene el ejército y una policía ya echando bolillo para controlar, no es necesario. Hay muchos mecanismos que están enfocados al cuidado de la vida, por eso esa palabra es tan importante. Lo primordial es el cuidado de la vida. Y la autoorganización, un tanto que ya le explicamos un poco. Miren ustedes entonces que las propiedades de los sistemas son muy importantes cuando las extrapolamos desde el plano de lo académico y lo pasamos al plano social. Y esa es una primera forma de establecer un diálogo entre las partes, ¿no? Un diálogo entre la academia y también entre las estructuras sociales. Miren ustedes. Entonces, los sistemas nos proporcionan una nueva forma de entablar una relación con el entorno. Y hablamos de enfoques ecosistémicos para poder lidiar con la crisis ambiental, ¿sí? Enfoques ecosistémicos. La ciencia tradicional posiblemente no alcanza a darnos una explicación completa de los fenómenos. Y esto también es parte del diálogo con el que iniciamos justamente esta sesión. Nos da una explicación de algunas cosas, ¿sí? Podemos hablar de la contaminación del agua y aplicar técnicas científicas, ¿no? Entonces, una planta de tratamiento y posiblemente algunos químicos y unos desarenados, no sé. No conozco a profundidad ese tema.
Pero miren ustedes, igual el agua posiblemente siga contaminada porque los análisis no se hacen en términos holísticos, ¿no? En términos de cuenca, de las interacciones sociales que están vinculadas a esas cuencas, de sus procesos, de sus actividades, de sus tiempos, de sus amores, de sus pasiones. Entonces, el método científico nos da una solución que lamentablemente se queda corta. Los enfoques ecosistémicos, o sea, los enfoques basados en el paradigma de la complejidad, pretenden justamente dar un panorama mucho más amplio y proporcionar soluciones mucho más elaboradas y además con posibilidades de solución mucho más profundas de lo que nos proporciona el método científico tradicional. Recuerden, es un complemento, no es una crítica al método científico. El paradigma de la complejidad viene a jugar un papel importante cuando hablamos de un complemento para estas soluciones. Entonces, cuando hablamos de conectividad ecológica, hablamos de enfoques proporcionados desde la ecología urbana. Miren ustedes, ciudades como hábitats de plantas y animales. Además, comprensión de la ciudad como un sistema ecológico, a menudo separado de los humanos. Algunos científicos que están vinculados al enfoque de la ecología urbana, inclusive en las ciudades como ecosistemas, ¿no? Ecosistemas. Lo que pasa es que dentro de ese ecosistema el elemento humano es el más abundante y con su estructura, ¿no? Social, simbólica y también tecnológica. Es muy abundante, pero realmente las ciudades se pueden percibir como ecosistemas en sí mismos. Tenemos también otro enfoque ecosistémico que tiene que ver con el metabolismo urbano. En la Universidad Nacional se trabaja mucho este tema, creo que desde el Instituto de Estudios Ambientales. Entonces tenemos las ciudades como sistemas de entrada y salida de materia y energía y el estudio de esas entradas y salidas de recursos naturales, agua, materiales, alimentos, energía, desechos, información, y se habla de conceptos como capacidad de carga, huella ecológica, etc. Es un enfoque ecosistémico. Miren que les estoy presentando en estas diapositivas una nueva mirada que tiene que ver justamente con esto de la relación ecosistema-cultura. Acá hay una aproximación, una integración, una primera aproximación a la conectividad. De eso se trata, es conectar, ¿no? Conectar los ecosistemas con la ciudad. Están lejos, los ecosistemas están en otro lugar, están afuera de las ciudades, están expulsados. Entonces, el enfoque ecosistémico lo que busca de alguna manera es integrarlos de nuevo a la estructura de la ciudad, a los procesos sociales. Entonces, estos tres, incluyendo este que es el enfoque sociobiológico, hacen esa intención. Miren ustedes, o pretenden ese objetivo. Miren ustedes, por ejemplo, esos modelos de conectividad que les voy a presentar acá de manera rápida. Este es un modelo en España, el Ecoparque Industrial de Torre Nestadela, y ustedes lo que perciben es que algo que es muy ciudad, ¿no? Muy endurecido, puede convertirse en un modelo de conectividad. Acá la pueden percibir en el mapa, ¿no? Pero miren, algo importante. Estamos viendo y percibiendo conectividad ecológica, pero también nos falta un tanto acerca de la conectividad social. Vemos claramente cómo se inserta la naturaleza en la ciudad, pero no es tan claro posiblemente cómo se inserta el humano dentro de la naturaleza. Y eso justamente es lo que persigue como objetivo el modelo de comunicación. Hablamos entonces de agricultura. Algunos acuñan la palabra ciudades sostenibles o ecociudades, y se habla de la ecología o la agricultura ecológicamente responsable y cómo los diseños arquitectónicos, los diseños que provienen de la ingeniería civil pueden integrar justamente el elemento natural dentro del diseño de las casas y de los apartamentos. Acá, pues en el modelo que ustedes ven acá, son algo que se conoce como los biorefugios de TOT y que imitan los ecosistemas. Entonces, en una casa se puede producir energía, pero también se pueden integrar cultivos. Esto también es una invitación para que justamente haya una integración de los saberes. Para lograr esto se necesita la interacción de muchas perspectivas provenientes tanto de la academia como de las comunidades. Miren ustedes, se está utilizando algo muy tradicional de nuestros campesinos, pero se está integrando en una casa, en un diseño de la ingeniería, pero también se habla de energía, de transición energética. Hay muchas cosas que están involucradas.
Entonces, la conectividad también habla de interdisciplinaridad, una palabra que se está poniendo muy de moda, pero que aparentemente se está quedando así, de moda, pero no hay mucha profundidad en el significado real de esa palabra. Entonces acá hablamos de más agricultura, cómo se pueden hacer invernaderos y obtener el calor del mismo proceso de descomposición para poder tener calor en la calefacción en la casa, cómo podemos tener modelos de negocios múltiples basados en los residuos, con hongos, con peces y que se pueden vender en un mercado. Todas esas cosas están ahí disponibles. Miren ustedes que si uno le echa un vistazo a las bibliotecas de la universidad, especialmente a la biblioteca de la Universidad Nacional, ustedes pueden ver miles y miles de soluciones prácticas a los problemas ambientales que estamos padeciendo en la actualidad. Pero, ¿por qué razón esas soluciones prácticas no se ponen en un escenario de lo práctico y se llevan justamente a las necesidades de las comunidades? Esa es una pregunta también importante y que merece otro análisis en otro contexto. El transporte, miren ustedes, modelos de conectividad socioecológica en transporte. Entonces habla de modelos sistémicos para poder dar una solución al transporte. Entonces hablamos, miren ustedes, a lo largo del tiempo, las calles y carreteras se desarrollaron desde la multifuncionalidad hasta la monofuncionalidad de transporte. El ejemplo más claro de eso es el de la película Cars, que es la segunda fotografía que ustedes ven acá. No sé si la vieron cuando eran niños o recientemente, pero la película refleja justamente cómo pasó ese modelo de multifuncionalidad donde los conductores tenían la posibilidad de viajar a su tiempo, a su ritmo, encontraban el hotel, el lugar donde comprar, donde poder acampar, a carreteras y autopistas que mueven a las personas a altas velocidades y le quitan esa posibilidad de integración social y ecológica al modelo de conectividad. También hablamos de la multimodalidad en términos de transporte, ¿no es cierto? Eso también es producto de la visión sistémica del ambiente. Hablar de los metros, de los tranvías, de los cables aéreos, todas esas cosas son producto de ese nuevo paradigma de la complejidad que ha emergido y que pretende darle una solución a la crisis ambiental. Entonces acá también hablamos de, miren ustedes, instrumentos de política pública efectivos, vistos desde una visión compleja del sistema, integración total de todos los modos de transporte. Bueno, acá hay muchas cosas que deben tener en cuenta. El elemento clave de la diferenciación interna de los sistemas. O sea, entender que el médico, el sociólogo, el psicólogo, el arquitecto, el artista, todos tienen un papel importante para modelar el transporte de una manera sistémica y para convertir a las ciudades en ecociudades. O sea, hablamos de que la planeación urbana, por ejemplo, el ejercicio del plan de ordenamiento territorial que conocemos todos como POT, debe ser un ejercicio interdisciplinar. Pero en ocasiones lo relegamos a las profesiones o a las disciplinas que exclusivamente tienen que ver o ven en sus asignaturas el plan de ordenamiento territorial, que usualmente son arquitectura e ingeniería civil. Y claro, vemos entonces o percibimos modelos de crecimiento y de ordenamiento territorial que no atienden todas las necesidades comunitarias y también ecológicas, por supuesto. Entonces tenemos, y se acuñó este término, ingeniería ecológica. Bueno, acá no sé cuándo vaya a llegar, por lo menos no, hasta el momento no he visto que exista un pregrado que se llama así. No sé si existe, me perdonarán ustedes, posiblemente sí de pronto existe, pero hasta ese modelo hemos llegado tratando de buscar una respuesta a través de la interdisciplinaridad y a través del paradigma de la complejidad para poder dar solución a la crisis ambiental. Entonces, desde el año 1989, no es reciente, casi 40 años de trabajo en términos de una ingeniería basada en el pensamiento sistémico, la autoorganización, la sostenibilidad y la integración de la sociedad humana con su entorno natural. Tratamiento de aguas, miren ustedes, en todos los modelos, hasta inclusive la posibilidad de tener baños que puedan realmente descontaminar el agua y proporcionar caudales mucho más abundantes a los sistemas hídricos de las ciudades. Con el agua pasa algo muy similar que con el tema de los residuos. Lo más práctico es reciclar en las casas, y ustedes lo saben muy bien, la razón por la cual el ejercicio de reciclar debe hacerse en una escala mucho más pequeña, en este caso en los hogares.
con el agua debería hacerse algo parecido, porque en la medida que el agua se descontamine desde su sitio de origen o cerca a su sitio de origen, pues va a haber un caudal mucho más apropiado, mucho más abundante, y quizás los ríos puedan mejorar su calidad de una manera mucho más certera, mucho más eficiente. Entonces es la palabra más adecuada. Los SUDs, o los sistemas urbanos de drenaje sostenible, también provienen de los modelos ecosistémicos. Todo lo que ustedes ven acá son modelos de conectividad socioecológica en ciudades. Miren lo que integran. Tenemos la naturaleza, este es un humedal artificial, pero también tenemos un entorno urbano y todas las propiedades que hay detrás de eso. Esta fotografía es en Holanda, donde tienen modelos de SUDs muy avanzados y que tienen en cuenta justamente el valor de la diversidad al interior de las ciudades. ¿Cuánto valora una propiedad el hecho de tener estos escenarios al interior? Y esto es artificial. La gestión del recurso hídrico, por ejemplo, para Bogotá es algo que se necesita con urgencia. Lo que padecimos con la autopista norte hace unas semanas nos da justamente una señal de alerta de lo que debe hacer la ciudad. Es una necesidad imperante. O sea, hablar de modelos de conectividad socioecológica es un deber y una necesidad urgente, y además abordarlo desde las diferentes estrategias que están justamente implicadas con la ingeniería ecológica. Acá vemos modelos de descontaminación de agua que se pueden instalar en apartamentos y que utilizan los procesos naturales, los ecosistemas. Lo que ustedes ven acá en cada tanquecito es un microecosistema. Un microecosistema de un lago o de una laguna, con las plantas, y al final tenemos acá abajo peces. Imagínense en el nivel de descontaminación que puede llegar si se aplicaran esas estrategias, y si la política pública, si el instrumento social, académico, todo estuviera orientado hacia este tipo de iniciativas para que se pudieran hacer realidad. Modelos también que tienen que ver con techos verdes y fachadas y los beneficios en términos de la filtración. Miren ustedes, es diversidad de especies aumentada, mitigación del efecto de las lluvias, protección del techo contra la luz UV, inmensidad de cosas que están justamente relacionadas con la planificación urbana. O sea, esto debe hacerse desde una escala mucho más grande, o si no, los resultados no van a ser posibles, no van a ser factibles o no van a ser suficientes. Ahora llegamos a un tema que tiene que ver justamente con la identidad. Hablamos de la diversidad en términos de lo biológico. Miren ustedes, cuando miramos el mapa inicial de Bogotá, podíamos ver la estructura ecológica principal. Y de alguna manera había cierto tipo de diversidad ahí, ¿no? Parques, páramos, reservas, etcétera. Diversidad. Barrios. Pero ¿qué tanto podemos integrar la diversidad cultural dentro del modelo de la conectividad social y ecológica? Bueno, miren ustedes que el concepto de identidad tiene que ver justamente con diferencia, ¿no? Y algo muy, muy importante, que parece una contrariedad: la identidad como diferencia del resto, pero similitud en sí mismo, ¿no? Esas conexiones. Miren ustedes que esta definición es completamente sistémica. Está de alguna manera exaltando el valor de la diferenciación interna que les estaba hablando, pero también exalta el valor de las cosas comunes que nos unen, ¿no? Y que van a cumplir ese objetivo del desarrollo sostenible, que es el 17, el de las alianzas. Es el reconocimiento de la diferencia, pero también de las cosas que nos hacen comunes, especialmente de esos objetivos comunes que están asociados al cuidado de la vida. Les vuelvo a traer acá unas palabras bonitas de la profesora Patricia Noguera, y que tienen que ver justamente con esos patrones homogenizados de construcción de identidad. Y lo leo: la cultura moderna se aboca a la angustia que se expresa en la obsesión por las cosas, el consumo sin límite, la explotación, la ambición, la adicción a la riqueza, al capital, al petróleo, al carbón, al oro, al cobre, al níquel, a la energía. Se expresa en los proyectos de investigación de las universidades y multinacionales que no paran. Miren ustedes el modelo de identidad que nos propone esa cultura que se llama la cultura moderna: obsesión, acumulación, consumo, explotación, ambición,
Y algo importante, expresado inclusive en proyectos de investigación de las universidades. Qué parte tan triste, ¿no? Pensar que de alguna manera las universidades y sus proyectos de investigación no se articulan a un modelo, entre comillas, de sostenibilidad, pero que pues quiero no meterme en esta discusión teórica, hablemos del cuidado de la vida. ¿Qué tan lejos están esos proyectos de investigación cuando realmente en el fondo, de alguna manera, están vinculados con esos procesos que crean o que están asociados a la cultura moderna y que al final generan patrones homogenizados de construcción de identidad? Entonces, lo que percibimos en el mundo moderno es que hay una forma de percibir la identidad que quizás no está completa. Entonces, intentamos diferenciarnos del otro, ¿no? Con quizás algún tipo de moda. Pero lo que no percibimos a profundidad es que realmente esa cultura moderna nos homogeniza, ¿no? Y construimos un patrón de identidad común. Y lo peor de todo, que cuando los sistemas se homogenizan, entonces empiezan a haber problemas. No hay diferenciación interna. La diferenciación interna es una condición muy importante para el funcionamiento de un sistema. La individualidad entonces empieza a romper los lazos de conexión y se desestabilizan los sistemas. Eso es lo que percibe la ciencia moderna, la desestabilización de la cultura occidental, de los beneficios que esta construcción de la cultura moderna le ha dado a las personas en la actualidad. Miren ustedes, otra frase de la profesora Patricia Noguera. ¿Qué potencia pueden tener las palabras habitar la tierra en nuestro tiempo, en el que la manera moderna de vivir en la tierra es matándola, odiándola, devastándola, cosificándola y mercantilizándola? Pero interesante, odiar la tierra, matarla, además cosificarla. ¿Cuántos ejercicios de lo humano tienen que ver justamente con la cosificación de la tierra? Los recursos naturales, de alguna manera, por eso se llaman recursos. La economía los entiende así, ¿no? Los toman, los meten en un proceso y luego hay un producto, una mercancía. Hay una cosificación, de hecho también una forma de colocar un precio a lo que realmente no se puede calcular. Los procesos que están ligados a la fotosíntesis, a los ciclos bioquímicos, donde interactúan tantas especies, no se les puede colocar simplemente un precio. Pero nosotros en nuestro ejercicio de cosificación lo hacemos y lo mercantilizamos, por supuesto. Odiamos la tierra. Y miren ustedes que el origen de los conflictos tiene que ver mucho con eso, ¿no? Por eso la profesora Patricia habla de odiar y devastar la tierra, porque estamos en conflicto, estamos en una guerra abierta con la tierra. No hay un diálogo, lo rompimos por completo. Nuestro interés es adquirir ese kit de beneficios de esa cultura moderna. Y en ese proceso, entonces, hipotecamos la tierra. ¿Lo recuerdan? Que hablamos un tanto acerca de eso. Bueno, este cuadro, esta pintura, que es el duelo a garrotazos, representa un tanto eso, ¿no? Miren ustedes, esas dos personas están ahí, concentradas en su conflicto, pero no son conscientes de lo que está sucediendo en el entorno. Están transformándolo, ¿sí? Lo están transformando. A veces nosotros no somos conscientes que nuestros conflictos como sociedad están transformando profundamente los sistemas naturales. Lo ignoramos. Por eso el paradigma de la complejidad quiere darle un vuelco a esa forma de pensar, ¿no? La teoría del caos. Entendemos entonces que las cosas que suceden acá tienen efectos colaterales en otros lugares. Interesante que desde el arte, miren ustedes que es una mirada diferente al método científico de la ciencia tradicional, se pueda ver o se pueda percibir lo que está sucediendo en el mundo, mucho antes inclusive de que la ciencia haya podido dar cuenta de la crisis ambiental. O sea que las otras formas de mirar el mundo tienen mucho que decirnos. Entonces, por último, acá en la parafraseada de la profe Patricia, dice: renunciamos a un hábitat poético. Renunciamos a habitar la tierra y a que ella nos habite. Y miren ustedes algo muy interesante. Renunciamos a habitar la tierra y a que ella nos habite en rito, en danza, en canto, en música.
porque construimos mundos ilusorios a través de las grandes utopías de desarrollo y progreso de las naciones, propias de la modernidad como proyecto de realización de la razón. Acá es donde se percibe el diálogo que hemos perdido con la Tierra. Y por eso les mostré un tanto y me detuve un tanto en las propiedades sistémicas. El diálogo, el cómo aprender y cómo leer ese libro de la vida. ¿Qué nos enseña la naturaleza? ¿Qué nos enseñan los ecosistemas que pueda ser aplicable a los sistemas sociales? Son reflexiones que debemos emprender y también con criterio y corazón entender que pueden ser muy prácticas en nuestra vida social y también un beneficio para la naturaleza. Algunas veces esto se compara un tanto como percibimos un tanto el, la astilla que está en el ojo de nuestro vecino, pero no vemos el poste que no está en nuestro ojo, ¿no? Porque les menciono esta famosa frase muy de nuestros padres y nuestros abuelos, porque nos preocupa mucho la naturaleza. Estamos muy interesados en ella, en sus procesos, en la conservación de la biodiversidad, en todas esas cosas que nos llaman mucho la atención porque están vinculadas con nuestra existencia. Pero ¿qué tanto nos preocupa realmente también nuestro entorno en términos de lo social? En mejorar, en justamente valorar la diferenciación, la diversidad, en apropiarnos y ser muy prácticos en términos de cómo autoorganizarnos de manera efectiva a nivel social, a no declararle la guerra a la tierra. Todas esas cosas que son de orden social las hemos de alguna manera olvidado por justamente la construcción de esos mundos ilusorios que están ahí mencionados. Y bueno, ya un tanto y después de casi una hora de estar hablando, entonces les voy a mostrar justamente un modelo de comunicación que tiene que ver con ese diálogo que debemos establecer con la Tierra. Un modelo de comunicación para la conectividad que hace parte de un proyecto de investigación que se conoce como Estrategia Comunicativa de Inmersión Narrativa. Yo soy docente, soy egresado de la Universidad Nacional, pero soy docente de la Universidad Piloto de Colombia. Desde la universidad, con los profesores investigadores Daniel Martínez, Jorge González, Rodrigo Lombana, Carlos Vargas y Juan Pablo González, hemos trabajado en la elaboración de un modelo que permita justamente esa resignificación de la diversidad, de la diferencia, pero también de la construcción de un yo, ¿no? Pero no un super, no de un ego, ¿no? Que olvide que todo el mundo existe, no, de un yo que sea consciente de su interrelación y de su conexión con todos los elementos que lo rodean, tanto sociales como naturales. A la moderadora. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Ay, qué pena que se me olvidó tu nombre, discúlpame. Mariana. Ay, Mariana, perdóname. Mariana, entonces, como te mencionaba, si quieres, esta parte no es tan extensa, pero pues para dar un pequeño break, no sé cuánto se pueda, por ahí unos 5 minuticos, Sí, 5 minutos está bien, entonces los esperamos a las 7:18. para poderles explicar eso. Perfecto. Y si tienen alguna pregunta respecto a lo que ya vimos con relación al modelo de conectividad y cómo surge este modelo de comunicación para la conectividad, basado en lo que vimos anteriormente, pues con todo gusto estoy ahí disponible para poderla responder y continuamos con el modelo de comunicación que estaba justamente como objetivo de esta charla. Gracias, Mariana.
Bueno, de nuevo estamos acá. Si tienen alguna pregunta o algo, pues me pueden escribir a través del chat, que estoy pendiente, o quizás también pueden levantar la manito y dialogamos. Hace un rato Héctor tenía la mano levantada, no sé si quieras intervenir en este momento. Bueno, creo que por el momento no hay preguntas. Perfecto. Si quieres continuar. Bien, entonces voy a dejar de compartir acá y les voy a presentar el modelo comunicativo que les había mencionado. Denme un minutito, por favor, mientras que lo acomodo y ya. Ya les explico qué significa esto de la Academia de Detectives del Patrimonio, pero lo importante que deben tener en cuenta es que es una obra creación. Esa es una nueva forma se puede decir, como de concebir las investigaciones a través de las disciplinas que tienen que ver con las artes. Las obras creaciones, como ustedes se van a dar cuenta al final con la Academia de Detectives, pretenden establecer un diálogo profundo entre las comunidades, pero también entre las comunidades y los ecosistemas. Suena algo raro, pero por eso que les presenté esa etapa del pensamiento sistémico, las características de los sistemas, para que me pudieran entender un tanto a qué se refiere esto de la conectividad a través de un modelo de comunicación, pero también cómo es que entra en diálogo con la academia, o cómo la academia sirve como un instrumento de diálogo que facilita justamente el cumplimiento de esas interacciones, o sea, que se puedan suceder esas interacciones al interior de lo que se pudieran llamar las ecociudades, ¿no? Si se pudieran percibir desde esa manera. Entonces es una mirada un poco más profunda de la conectividad social y ecológica a través de las obras creadas. Entonces miren ustedes que este proyecto aborda el estudio de procesos de subjetivación mediante los cuales las personas construyen una subjetividad que se manifiesta en un entramado de significados conformado por ideas y argumentos propios, así como de diferentes tipos de estímulos y experiencias a los que se ha estado expuesto. ¿Notan ustedes cómo pretende un tanto llegar a resignificar el concepto de diversidad y de identidad? Habla de significados conformados por ideas y argumentos propios, ¿vale? Y esto va en contraposición justamente a los argumentos de la modernidad que acabamos de hablar, ¿no? De la acumulación, de la extracción, todas esas cosas que hacen parte de la formación de identidad basado en un patrón homogenizador. O sea, esta obra creación, de alguna manera, trata de generar interacciones que no estén modeladas por ese proceso de homogenización de la cultura moderna. Entonces, el proceso de subjetivación que se expone acá, que está aplicado a una narrativa que es la Academia de Detectives de Patrimonio, y pues no va a profundizar, como les dije al principio de la charla, un tanto en los conceptos profundos de lo que significa esto, pero miren ustedes que este proyecto de comunicación, este proyecto de investigación, utiliza estrategias de comunicación desde el diseño y además establece una mediación que genera un vínculo que fomenta la sensibilización de los jóvenes frente al patrimonio material, inmaterial y ambiental, y con ello activar una valoración del territorio muy interesante, porque esto de la sensibilización es una tarea que justamente el área ambiental, todo lo que está asociado a lo ambiental, especialmente el pensamiento ambiental, está tratando de trabajar, ¿no? El tema de la sensibilización, que se utiliza mucho más y es mucho más apropiado que hablar de concientización, ¿no? Sensibilización de jóvenes, pero pues pueden ser de otros grupos poblacionales. Específicamente con respecto a la academia, pues se está aplicando
con los jóvenes. Y tiene que ver con algo que es importante y que también es un concepto de la modernidad en términos de lo ambiental, y tiene que ver con el patrimonio ambiental. También puede ser cultural, material e inmaterial. El modelo que les estoy presentando de comunicación puede ser aplicado en cualquier escenario. Una cosa que nos causó, o digamos que nos generó un problema, es justamente que los jóvenes en su cotidianidad están enfrentados a diferentes o distintos estímulos. ¿Sí? Entonces, esos estímulos, justamente, muchos de ellos tienen que ver con ese modelo occidentalizante, ese modelo de la modernidad. Entonces, lo que de alguna manera este proyecto busca es generar nuevos estímulos que pretendan o que generen las bases o el sustento que promuevan un diálogo de saberes entre los actores sociales. Y acá, cuando hablamos de relación horizontal, entonces hablamos de que es importante entender que el patrimonio y sus significados se van modificando a través del tiempo. Miren lo que pasa con un humedal. El humedal en el pasado era un potrero con agua y a nadie le importaba, ¿no? Pero los significados de ese patrimonio natural se han venido transformando con el tiempo. Por eso se hace también como un concepto polisémico, y también los diálogos que se estructuran obviamente también van cambiando, porque no se habla ahora, por ejemplo, de un potrero, como les mencionaba, se habla de un ecosistema que es importante para la ciudad. Entonces los diálogos cambian y el humedal adquiere un nuevo significado, y también se generan nuevos símbolos que están asociados a ese humedal. Entonces, aparece un concepto que es la mediación, que está asociado al modelo de subjetivización. Pero para no andar un poco, les voy a mostrar justamente qué significa el proceso de subjetivización. Cada individuo tiene un concepto propio, en este caso de un entorno natural. La Academia de Detectives lo que persigue es justamente que el individuo, con sus conceptos propios, con sus mitos, con sus creencias acerca de lo que percibe en esa unidad, entre en un diálogo, una interrelación. Perdonen acá que se desvanece un poquito, pero... Entonces, es poner en diálogo las concepciones propias con las concepciones colectivas de lo que se percibe alrededor de lo que significa una zona que está articulada con la estructura ecológica principal de la ciudad, en este caso los humedales. Y el proceso de subjetivización es un proceso de interiorización, perdón acá que se desvanece otra vez, de lo individual y lo colectivo, que provoca enunciaciones. O sea, lo que busca el proyecto o el modelo de comunicación que les voy a presentar es justamente que las percepciones individuales entren en diálogo con las percepciones colectivas, y que al final ese individuo tenga la posibilidad de crear una propia narrativa de lo que se está percibiendo en esa unidad. Noten ustedes que en esencia lo que se está persiguiendo es justamente la exaltación de la diferencia, de la importancia de la diversidad, pero al mismo tiempo la posibilidad de generar un diálogo común en torno a la problemática que está sucediendo con respecto a la humedad. Pero acá hay unos conceptos interesantes acerca de cómo manejamos nosotros el tema de la narrativa, un imaginario que existe de manera individual. En una narrativa, todos los seres humanos tenemos unas creencias preconcebidas acerca de la importancia. Lo más difícil para nosotros es poner en diálogo esas creencias, ¿no?, preconcebidas con otros actores sociales. Vivimos en un mundo de individualidades, y poder entrar en diálogo con esas otras percepciones es algo que nos ha sido muy difícil, especialmente en estos tiempos modernos, ¿no?, donde todos queremos tener la razón y una percepción sobre nuestro entorno completamente diferente e individualizada. Entonces, el modelo de comunicación fortalece el diálogo entre quién, de un individuo con su colectivo, y además a través de ese diálogo, donde se intercambian ideas y percepciones y conceptos, se generan enunciaciones
que pueden beneficiar al colectivo en general, pero también al individuo y también al patrimonio natural, que al final es el que está detrás de todo este modelo de conservación. En este caso, la Academia de Detectives que les queremos presentar. Y claro, este ejercicio de comunicación está asociado a los estímulos. Entonces, hay estímulos de apertura, donde se genera una activación inicial para que esa persona pueda enunciar el significado que le da acerca del patrimonio nacional. También tenemos un estímulo tamiz, que es un dispositivo, como ustedes ven acá, que posibilita el intercambio de significados, pero no tan algo importante, desde el diálogo, el intercambio de significados. Qué tan interesante esto, sobre todo en una sociedad tan polarizada y donde cada individuo tiene un significado y una creencia de cosas que no es capaz de poner en diálogo con las demás personas. Y luego lo que se persigue es una enunciación, expresión de un mensaje desde la subjetivización. Ya tenemos entonces un ciudadano capaz de poder enunciar y entender una problemática desde el punto de vista de la complejidad. Ya no desde su sitio, desde su silla, sino desde un diálogo de saberes que incluye no solamente los individuos de su comunidad, sino también los elementos o los símbolos que están asociados, que son los símbolos de la naturaleza, ¿no? Que cada persona interpreta de manera diferente. Eso construye la posibilidad de entender qué mecanismos posiblemente puedan activarse y que sean esencialmente funcionales para poder abordar diferentes problemas que están justamente ligados a la estructura ecológica principal de la ciudad. Pero para poderles mostrar un poco cómo funciona esto desde el punto de vista de lo práctico y no de lo teórico, acá tenemos uno de los resultados del modelo. Y este tiene que ver justamente con la academia que les estoy mencionando. Esta es una academia de detectives por el patrimonio. Y lo que ustedes ven acá fue el resultado de una beca que nos ganamos con la Secretaría de Cultura de Bogotá. Ellos nos pudieron transferir unos recursos y nosotros materializamos lo que ustedes vieron ligeramente en la anterior diapositiva en una estructura, en una obra de creación que se puede utilizar por cualquier, o que está diseñada para que lo utilice cualquier persona en una comunidad determinada. Esta está diseñada para jóvenes entre 13 y 15 años, pero lo que ustedes ven acá es un expediente de caso. El caso en particular para el que se diseñó esta Academia de Detectives tiene que ver con la contaminación del humedal de Jaboque, del espejo de agua. Ese es el caso. Y los jóvenes formados en esta academia la academia pretende que tengan las habilidades y las competencias para poder resolver el caso, que en este caso tiene que ver con la contaminación del agua, de la humedad de Jaboque, a través de diferentes estímulos. Ustedes ven acá que hay unos códigos QR, pero también tenemos unas tarjetas. Y esas tarjetas que están acá tienen o llevan a diferentes estímulos visuales o sonoros a través de estos códigos QR. Entonces, lo que tienen esas tarjetas, por ejemplo, esta es la tarjeta de misión de detective. El detective se le asigna una misión y luego a través de diferentes estrategias, estímulos, en este caso con unos periódicos, algunos que son tipo periódico convencional, pero otros son un poco más sensacionalistas como este. Entonces, las personas que interactúan en la academia, que se están formando como detectives, están indagando en una narrativa que es ficticia, pero que al final está abordando un problema que sí es real en el humedal. Están persiguiendo las pistas, tienen la misión, pero estamos de alguna manera a través de este ejercicio justamente activando esas sensaciones, esos motivos, ¿no? Que al final están asociados justamente con la solución o con la formulación de una hipótesis de lo que está pasando detrás de la contaminación del humedal. Tenemos también testimonios. Lo que ustedes encuentran detrás de este enlace de código QR son videos donde hay actores
a los cuales se les asignó un guión que tiene que ver justamente con una narrativa, diferentes versiones individuales, ¿no? De lo que está sucediendo en el humedal, pero acá se está colocando en diálogo justamente a las personas en la comunidad para que al final, a través de un reporte que está en esa hojita, los jóvenes puedan enunciar las posibles hipótesis que hay detrás de la contaminación del humedal. Pero lo importante es justamente todas las herramientas que están acá asociadas. ¿Por qué? Porque estas narrativas están tratando de manera ficticia un problema real. Pero en la narrativa que está acá, que es justamente una estrategia de inmersión narrativa, lo que se persigue es que las personas tengan los suficientes elementos para poder construir la hipótesis que con ayuda de este instrumento que son los post-it, algo muy simple, los chicos cogen las pistas que están dentro de las tarjetas, asocian a través del pensamiento crítico lo que está sucediendo y generan la hipótesis que les había mencionado a través del reporte. Miren ustedes lo que hay detrás del ejercicio de la academia. Tenemos personas que en el momento que están entrando en diálogo con la comunidad están comprendiendo la problemática que hay detrás, pero desde diferentes escalas y espaciales y temporales. Estamos hablando de comunidades que están investigando, ahondando en la problemática detrás de. Esto no solamente se limita a los testimonios. El toolkit, que es el expediente en sí mismo, también está diseñado para que las personas puedan ir y tomar fotografías, entrevistar personas, indagar y obtener evidencias y pruebas que le permitan conducir justamente a una hipótesis que es el enunciado final que está proponiendo el aprendiz y luego detective de la academia. Es una suerte de formación, pero también una formación jugando, ¿no? Porque es un expediente típico o expediente de detective donde se van agregando las evidencias. Entonces, es el expediente, la carpeta como un CSI, ¿no? Y en la medida que este detective va investigando, entonces va conectando los elementos que al final le da una respuesta acerca de lo que está sucediendo con el patrimonio. Y no solamente con la contaminación, se puede trabajar con diversidad, con aves, con plantas, con cualquier elemento del patrimonio natural con problemas de contaminación, con problemas de gestión hidrológica en las ciudades. Con cualquier caso se puede trabajar la academia. Y en la medida que se están formando como detectives, también están aprendiendo y de alguna manera interiorizando, que es lo más importante, porque lo más interesante de la apuesta de la Academia de Detectives es justamente el diálogo con la naturaleza que yo les estaba mencionando. La importancia de los elementos. Se está descubriendo la diferenciación interna y las conexiones de cada uno de los elementos que están asociados a ese sistema, que en este caso fue el humedal de Jaboque para esta academia. Trabajamos con niños de colegios en el humedal y los chicos tuvieron la posibilidad justamente de atar cabos y poder descubrir el problema que había detrás de la contaminación. Pero al enunciar, este chico, acá la academia tiene 3 fases, justamente la fase de aspirante, la fase de detective y el rol de ciudadano. Como ciudadanos, personas que enuncian tienen la posibilidad de no solamente de formular una hipótesis, sino también de generar propuestas que puedan aportarle a mejorar la conectividad social y ecológica de los territorios. Este instrumento, que es una obra de creación, tiene otro elemento muy importante, y es que puede ser un instrumento comunicador, o sea, una forma de poder hacer que las personas entren en contacto directo con su entorno natural, con la estructura ecológica principal de la ciudad, pero no solamente eso, sino que pueden obtener datos que pueden ser utilizados a través del método científico tradicional. O sea, es una forma también de conectar ambos paradigmas o ambos enfoques, tanto desde el punto de vista de la complejidad como desde el punto de vista del paradigma científico tradicional. Son las personas, son las comunidades que se involucran en la búsqueda de datos. Y también esos datos, a través de los reportes, pueden ser muy útiles
para poder establecer estrategias eficientes que sean mucho más complejas. Estamos vinculando a los actores sociales en la toma de decisiones frente al desarrollo justamente de las ciudades y la amenaza que existe frente a la crisis ambiental de manera local, pero también de manera más regional, ¿no? En el caso de la ciudad en sí misma. Y esto también es interesante porque una de las cosas que ha sido muy difícil es justamente poder articular la comunidad con los modelos científicos tradicionales. Como son lineales, en ocasiones, con mucha frecuencia también sucede que se desliguen tanto las percepciones y las formas como las personas perciben su entorno. La academia genera ese vínculo, esa conexión, entra en diálogo. Por eso el diálogo de saberes que tanto les he estado hoy hablando a través de esta charla. Podemos entonces proponer una herramienta que permita esa articulación de actores y además resignificar la diferencia. Cada individuo entra en diálogo. Miren ustedes que no pretendemos que el individuo cambie, ¿no? O que tenga una manera de pensar homogénea y similar a toda su comunidad. Lo que pretendemos es que a través de su pensamiento pueda entrar en diálogo y aportar y también ser beneficiario de los aportes de su comunidad y de esa manera generar una estrategia común que pueda beneficiar no solamente a su comunidad, sino también a los ecosistemas que están asociados a su comunidad. Entonces hablamos de conectividad social y ecológica. Pretendemos entonces que el libro de la vida sea visible y sea fácil de entender para las comunidades, pero también para la ciencia tradicional. Es un diálogo que es facilitado a través de este instrumento. Hablar, por ejemplo, a través de la academia se puede hablar acerca de la pérdida de una especie o la amenaza o de especies amenazadas, hacer ejercicios de academia para que las personas a través del lenguaje común puedan entender qué está sucediendo con la pérdida de esa especie o con la amenaza y también puedan ser partícipes de estrategias que beneficien la conservación de esa especie. O se puede hablar de un tema de contaminación. Bueno, como ya les mencionaba, puede abordarse desde la academia muchos casos que puedan integrar a las comunidades y a todos los actores sociales, a las organizaciones políticas, a las organizaciones de orden regional que tengan algún tipo de jurisdicción, como las autoridades ambientales, etc. Ese es el modelo de comunicación que le apunta a la conectividad, pero no tanto esa conectividad que vimos al principio que tenía que ver con la ampliación y la conexión del entorno verde al interior de las ciudades, sino cómo los humanos nos conectamos, nos integramos a través de objetivos comunes porque entramos en un diálogo, entendemos nuestros objetivos y colectivamente perseguimos o tratamos de beneficiarnos mutuamente al perseguir ese objetivo y cumplirlo, ¿no? En este caso puede ser de manera local o regional. Bien, no sé, ya son las 7:40, he hablado un poco. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. En el chat te preguntan que cómo se recogen las soluciones que se proponen para que lleguen a los tomadores de decisiones y cómo se valida que la hipótesis es correcta. Todo se puede hacer a través de las metodologías que están vigentes y que pueden ser desde las metodologías cuantitativas, cualitativas, que se conocen a través de las ciencias sociales y humanas, o también a través de las metodologías tradicionales de las ciencias convencionales, porque el reporte no es un reporte de un caso, una narrativa, porque la persona el nuevo detective está enunciando una hipótesis libremente, el joven, pero esto se puede modificar de diferentes formas. De hecho, hasta el mismo reporte del joven puede manejarse a través de metodologías cuantitativas, cualitativas, que se puedan llevar a tomadores de decisiones. Se puede adaptar de diferentes formas. Este es el reporte que utilizamos en el humedal, pero el reporte puede ser una tabla de Excel o no sé, de la manera que sea más útil para que al final los tomadores de decisiones puedan utilizar de manera práctica la información que está ahí. Claro, necesita de un ejercicio y un trabajo interdisciplinar. Nosotros en el equipo de investigación
somos artistas, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, un escritor también está en nuestro equipo, también tenemos un pedagogo y pues en mi caso que yo soy un biólogo, trabajamos de manera conjunta para poder construir la narrativa de manera adecuada, de tal forma que las personas puedan de alguna manera tener o adoptar un rol, ¿no? Eso también en la academia es como un juego de roles. Las personas están de alguna manera extrayendo datos de su entorno, tanto a nivel social como ecológico, pero al mismo tiempo están jugando y están generando reportes que pueden ser traducidos en datos cuantitativos y cualitativos que también puedan ser utilizados por tomadores de decisiones. Héctor, si quieres intervenir, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Héctor, te escuchamos. Bueno, primero me presento. Yo soy Héctor Peña. Soy profesional de la gerencia ambiental del acueducto de Bogotá. Alguien conectado con el tema me invitó a escuchar y agradezco pues la invitación y los aportes. Alguien preguntaba ahora cómo pasar de esta ejercicio un poco académico a realmente proponer para que las investigaciones, los resultados, los datos obtenidos realmente sean reales. Nosotros desde la empresa Acueducto Alcantarillado somos uno de los actores importantes precisamente en ese caso que usted estaba mencionando del humedal de Jaboque, pero aplica para cualquier ecosistema de la ciudad. La dinámica de los modelos de comunicación que se utilizan en el distrito es bien compleja, hay muchísimos actores, muchísimas dificultades y pues el objetivo obviamente de cualquier estrategia que se implemente pues es no solo conocer los problemas que de alguna forma los conocemos, sino buscar las soluciones. Inclusive ayer hablaba con alguien de cómo esto afecta o cómo toda esta forma de manejar la información, pues no, realmente no llega a conclusiones concretas. Afecta al ecosistema, afecta a la calidad de agua, estamos en crisis climática, afecta a las personas, afecta el desarrollo de la ciudad. Eh, pero pues desafortunadamente pues hay muchos modelos, hay muchas teorías, hay enfoques, hay tendencias. eh, ¿Cómo unificar eso para realmente tener un hilo conductor? Porque desafortunadamente dentro de las estrategias que nosotros utilizamos también tenemos equipos sociales haciendo ese tipo de encuestas que, por cierto, pues voy a sugerirle a mis equipos, a los chicos que hacen y que tienen interrelación con las comunidades, con diferentes actores, con las entidades, con las autoridades ambientales y locales, pues pues que observen y analicen este tipo de estrategia, tipo detective, como lo mencionaban ustedes. Pero la idea es esto a qué nos lleva a estandarizar, a simplemente tener un modelo más. No sé qué opina usted sobre el tema. No, Héctor, gracias por el comentario. No, en absoluto. Nosotros, por eso es importante la narrativa, la construcción del caso. Eso focaliza muchísimo. Cuando hablamos de focalizar el caso y pensar en algo específico, entonces ya empezamos a anidar a través de las narrativas y los estímulos el cómo poder hacer que las personas se activen frente a elementos particulares o símbolos de su territorio y a problemas. Eso facilita mucho al final entender de qué manera se van a generar esos reportes. Nosotros comprendemos que hay dinámicas diferentes, las personas tienen posiciones en el interior de la sociedad, de las comunidades diferentes, opuestas, algunos están de acuerdo, pero el objetivo del ejercicio del diálogo de saberes cuando se habla de las tres fases es pensar en que al menos en la segunda fase de detective hay elementos comunes que nos ponen de acuerdo a todos. Entonces, la narrativa facilita eso, por eso se habla de narrativas inmersivas. Esto es un juego de rol. La persona, a través de los estímulos sonoros y visuales,
están adquiriendo los elementos comunes simbólicos que van a ser parte de la formulación de la hipótesis de lo que está detrás. Entonces, esto está diseñado no está pensado justamente en la diversidad de formas de pensar de las personas. Estamos hablando de individuos con posiciones sociales, económicas muy diferenciales en los territorios, e inclusive en estratos, en muchas circunstancias. Pero la academia coliga frente a un objetivo común que está dado justamente a través del caso. Nosotros tenemos un caso en particular, no sé, el acueducto de Bogotá, no solamente la contaminación de Jabón, de pronto están preocupados por la disminución en el oxígeno disuelto, no sé, bueno, eso también es contaminación en cierta parte, pero están preocupados por una situación en particular de humedad y quieren no solamente que las personas se vinculen, sino que generen soluciones de manera colectiva al problema, quizás con una intervención directa de la autoridad ambiental. Bueno, tienen una necesidad en particular. Las comunidades y las autoridades se sientan con nosotros en el grupo de investigación para poder entender cuál es el caso más apropiado para abordar. O sea, tiene que haber un diálogo también entre las personas que necesitan una solución al problema y nosotros de tal manera para poder, a través de ese diálogo, construir el caso y la narrativa particular con los estímulos que se necesitan para poder activar a la comunidad, a los individuos en torno a la solución de ese caso. Pero lo importante es que esto también es un mecanismo de educación ambiental. La persona se forma como detective, pero también está aprendiendo de los símbolos comunes a través de un diálogo. La importancia de los elementos de ese ecosistema para poder tenerlos en cuenta en políticas y poder aplicar políticas desde diferentes fuentes. Estamos hablando de que al final el diálogo es beneficioso. Este es un instrumento de diálogo de saberes, de aprendizaje. O sea, con eso se puede hacer educación ambiental. En territorio, como hicimos con el humedal Jaboque, los chicos entendieron cuáles eran los problemas desde las comunidades y el mismo ejercicio y desde el ecosistema que estaban asociados a la contaminación. Aprendieron del humedal, aprendieron de los elementos que están asociados al humedal. Entonces tenían una visión mucho más amplia acerca de lo que está sucediendo. Ya no es la posición individual, es la posición colectiva que está en juego. Entonces, aplicar la cadena de detectives, que es un ejercicio, para este caso duró 3 horas, y es además individualizado. Las herramientas están dadas para que cada persona lo haga de manera individual. Hay una serie de instrucciones y de pasos que las personas deben seguir. En este caso, los niños no necesitan intervención necesariamente de un instructor, porque nosotros también tenemos una guía de instructor, como cualquier juego que se puede vender en una tienda. Entonces, esta guía de instructor posibilita, por ejemplo, a los guías ambientales de los humedales poder aplicar la cadena de detectives en diferentes escenarios desafiantes respecto a la educación ambiental o al problema relacionado con vertimiento, con cualquier caso. Lo más importante es que las comunidades pueden hacerlo de manera autónoma. O sea, no necesitas tener quizás a una persona dando una clase de algún tema en particular acerca del cambio climático, la pérdida de aves o cualquier cosa que esté asociada a la estructura ecológica principal, sino que toda la información está acá, a través de las pistas, los testimonios, las evidencias, toda la información acá. Ellos están aprendiendo a través de la narrativa que se les está ofreciendo. Acá están jugando y al mismo tiempo están obteniendo datos reales de campo que están registrando en el reporte, que se pueda ajustar de acuerdo a las necesidades que se tengan. No sé, Héctor, si respondí la pregunta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay muchas, digamos, maneras de ver las cosas. Una consulta, esta estrategia está dirigida a algún grupo en especial, aplica también para niños, jóvenes, para cualquier edad. Eh, una de las peculiaridades, comento aquí en el grupo que está escuchando, es que depende el ecosistema y digamos el territorio que se esté abordando, hay diferentes posturas, diferentes ideas. Entonces no es lo mismo hablar uno con una comunidad indígena que hablar con un grupo de recicladores o que hablar con un grupo de empresarios.
son conceptos completamente diferentes con lo que nos interesa, que es el cuidado del medio ambiente y la protección de nuestros ecosistemas. Eh, y la experiencia nos ha dicho que no es lo mismo trabajar con adultos que con niños. Hay que enfocar las estrategias, las preguntas deben ser diferentes. Hay personas que aprenden más con actividades puntuales, físicas. Hay personas que les gusta el tema de las presentaciones con videos, bueno, más académico. Hay gente que aprende más o se expresa más de otras formas, ¿sí? Entonces, Claro, sí, claro. sí aplica para todo el mundo. No, total. Héctor, eso es importante y está, digamos que de alguna manera concebido en el modelo de la academia, porque digamos que es mejor poder trabajar con grupos específicos, o sea, si son menores, menores, si son adultos, adultos. Sería muy bueno porque se podrían establecer unos diálogos interesantes, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden ser mezclas de diferentes grupos poblacionales. Todo depende de cómo inicialmente se realice ese diálogo de saberes para saber el caso, las poblaciones, todo eso se recoge a través de un brief de comunicaciones específico que los diseñadores gráficos conocen muy bien. Toda esa información se recoge en una serie de entrevistas con las personas que tienen esa necesidad y luego se trabaja específicamente con las narrativas. Por eso contamos con un escritor en nuestro equipo y con artistas, porque todo esto también tiene un diseño, hay un fondo, eso es una obra creación. Desde Miniciencias, eso se concibe como una obra creación, es un producto de investigación. Acá, justamente conectando con Ángela Viana Puentes, que está preguntando, ya nos quedan 5 minutos para cerrar este diálogo, pero dice Ángela que tiene 2 preguntas, que si han visto cambios de prácticas, comportamientos, incidencia política, etcétera, derivados de la puesta en práctica. Este año, este producto se aplicó con la Secretaría con la intención de poder llevar a cabo la primera materialización y ejercicio con comunidades. Tenemos una parte de la información. El año 2025 va a ser el año del ejercicio más profundo con más colegios en los humedales. Entonces, podríamos tener datos más abundantes que traslademos a un ejercicio de un artículo científico. Entonces, nuestro primer objetivo es justamente hacer testeos más profundos. Entendemos que funciona porque, como les dije, ahí les mostré en el Behance que había un antecedente con otros colegios. O sea, lo llevamos trabajando hace 5 años. Y en el ejercicio de trabajar con colegios hemos ido mejorando, trabajando en otras cosas. Al final el producto es este. Este es el producto de un ejercicio de interacción con otros escenarios sociales. Pero necesitamos la academia justamente testearla en diferentes escenarios y quizás con diferentes casos para justamente poder evidenciar esos cambios de prácticas, comportamientos que tú mencionas. Ahora, ¿cómo sería para trabajar con nosotros? Si estás interesada en conocer un poco más acerca de esta propuesta, con todo gusto, te puedes poner en contacto. Creo que el administrador les puede colocar mi contacto a través del chat. Mariana, si me puedes hacer el favor, y con todo gusto puedes escribirme y miramos cómo hacemos una reunión para que puedas ponerte en contacto con nosotros. No sé si... Vale, muchas gracias. Bueno, Gracias, Héctor. No. sí, quería mencionar un término que utilizan mucho los sociales y lo he visto en casi todas las entidades del distrito que lo utilizan y de pronto pues, se asemeja un poco a la herramienta de ustedes. Asumo yo que es que a los sociales les enseñan los orientan por ese estilo y lo llaman cartografía social, ¿cierto? Pero la cartografía social se puede hacer de muchas formas y la que ustedes utilizan es una de las formas. Casi siempre que hacen cartografía social reúnen un montón de personas, los dividen en grupitos de ciertos intereses y hacen mapas conceptuales, los ponen a participar. Desafortunadamente, no soy social, me disculpo por ustedes, con ustedes soy más ingeniero. Desafortunadamente esas cosas a la final las filtran y no expresan lo que la gente quiso decir.
Ok. Este ejercicio, como se puede trabajar de manera individual, que posiblemente tenga un alcance un poco más amplio respecto a la cartografía social tradicional. Además que están formándose en un ambiente de detectivesco, entonces esa academia de detectives genera un espacio lúdico, ¿no? Es una suerte de gamificación que trasciende un tanto el modelo tradicional de la cartografía. Digamos que la cartografía puede integrarse al modelo de la academia, puede estar adentro, pero no es la única, puede jugar con muchas formas, muchas metodologías sociales. Acá ya teniendo el último minutico, quiero resaltar, por acá por interno me escribieron algo muy importante que es justamente la reflexión final de este ejercicio. Dice que esta academia de detectives busca justamente articular las voces ciudadanas y crear puentes con entidades públicas para sanar y crear confianza entre las partes. Y ese creo que es una de las características y de los objetivos principales de la Academia de Detectives. Es justamente articular voces a través del diálogo y crear puentes. O sea, se pueden sentar las organizaciones públicas a las organizaciones sociales y crear confianza entre ambos. Ese es el objetivo. Y pues ojalá, si desde el acueducto también tienen interés, con todo gusto nosotros podemos hablar con el equipo de investigación y establecer un diálogo más profundo para explicarles con más detalle cuáles serían las posibilidades en términos de los trabajos que ustedes están haciendo, Héctor. Igual pues, Mariana y todos los asistentes, les agradezco mucho por este espacio, por su participación. Cindy, tú fuiste la que me escribiste por interno. Gracias. Ay, sí, perdón que ya estás hablando. No, pues primero agradecerte un montón. Yo estoy aquí como representando un poco la voz ciudadana desde Mascolillas, Colombia. Y un poco para mí la reflexión de este espacio, también escuchar a Héctor y a los que intervinieron es, para nadie es un secreto que las entidades públicas, la ciudadanía no confía en las entidades públicas. Y claramente Héctor tiene toda la razón en que esa información realmente no es confiable. La que levantan tanto las entidades como otras entidades no es confiable. Entonces, escuchar esta nueva metodología y saber que podemos empezar a construir confianza entre la ciudadanía para que las entidades públicas tengan datos reales y tomen decisiones basadas en datos y buenas decisiones, pues creo que es un camino que debemos empezar a trabajar, porque no podemos seguir en la misma dinámica de tomar malas decisiones porque no tienen la información real. Entonces creo que este es un ejercicio súper valioso que nos va a permitir levantar información mucho más real, porque son los protagonistas van a ser los ciudadanos. Y desde lo público, desde las entidades, vamos a poder tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias. No, a ti, Cindy. Gracias por tu participación. Gracias a todos. Agotó tiempo, pero tendré en cuenta si me hacen preguntas en este chat. Con todo gusto yo me comunicaré por interno con ustedes y seguiré interactuando. ¿Vale? Ok, Marta, perfecto. Si tú eres de la red. Listo. Gracias, Mariana. Te dejo entonces en tus manos. Queremos reiterar los agradecimientos desde el programa de egresados a Freddy por brindarnos este espacio, por compartir sus valiosos conocimientos, también a todos nuestros asistentes. Esperamos que este espacio haya sido un espacio constructivo y de gran aporte y beneficio, y reiteramos nuestro interés a que sigan participando en todas nuestras actividades. Que tengan muy buena noche, que estén muy bien. Feliz noche, Mariana. Feliz noche a todos. Gracias. Muchas gracias.